Bueno, buenos días. Buenos días a los miembros de esta comisión de Hacienda extraordinaria que se ha convocado pues, con un carácter de extraordinario porque, como he podido comentar en algunas reuniones que hemos mantenido o algunas conversaciones que hemos mantenido con los diferentes grupos, evidentemente se hace necesario el que adelantemos esta comisión al pleno ordinario, a la comisión ordinaria, puesto que no llegaríamos a tiempo de la aprobación en tiempo y forma por el periodo que tiene de exposición las ordenanzas fiscales, que es mucho más amplio de las cuestiones, por ejemplo, de índole presupuestaria, y por lo tanto no podríamos llegar a tiempo, ¿no? Agradezco la presencia de todos los grupos para poder debatir y poder votar estas cuestiones. Trasladarle asimismo que lo que se trae aquí es la aprobación inicial de una serie de expedientes y una serie de enmiendas propuestas. Aquí con la transparencia esto yo no veo a nadie del grupo de allí porque se ve el brillo y no veo a nadie. Pero bueno, las propuestas del Grupo Adelante Málaga, quiero decir, las enmiendas a 3 de las ordenanzas que se proponen su modificación, y también podremos ver en este orden del día la aprobación definitiva de las ordenanzas relativas a Alcazaba Gibralfaro, una vez ha pasado por el periodo de exposición pública, ¿no? Yo en este punto, no sé, yo entiendo que podemos lanzar un debate en vez de ir a los 10 puntos recogidos en la propuesta. Podemos hacer un debate un poco más amplio de las cuestiones, si ustedes así para no ir una por una y dando más margen de intervención y planteando aquellas cuestiones que incluso sea necesario aclarar. Yo trasladarles simplemente algunas cuestiones, generales. Lo que se plantea con estas ordenanzas fiscales, partiendo del hecho, como ustedes conocen perfectamente, que tenemos una fiscalidad en la ciudad de Málaga muy por debajo de otras muchas ciudades, tanto de grandes como medianas, trasladarles que en nuestro ánimo, aún así, en esta propuesta de ordenanzas fiscales, es por un lado volver a congelar los precios y las tasas públicas y los impuestos por 17 años consecutivos, lo que supone hasta cierto punto pues una cuestión que a veces roza el riesgo presupuestario de no poder tener los ingresos necesarios para poder combatir todas las cuestiones que tenemos por delante. Pero lejos de esta cuestión, también hemos querido tener en cuenta el hecho de que el 2022, por el capítulo de gasto, pues seguiremos reforzando las políticas de reactivación económica y las políticas de tipo social y de servicios públicos cuando aprobemos el presupuesto, cuando en el periodo de aprobación del presupuesto del 2022, pero también en el presupuesto del año 2022 hemos considerado necesario incluir una serie de modificaciones en las ordenanzas fiscales para animar a la reactivación económica, para dar un halo de oxígeno adicional a aquellos que están todavía pasándolos mal porque la pandemia sigue teniendo consecuencias importantes en muchos de nuestro comercio. Por consiguiente, lo que se plantea, y lo digo así rápidamente, es una modificación en el impuesto de actividades económicas consistente en reducir el 5% a todas las categorías de calles incluidas en este impuesto que está sensiblemente en la media a nivel nacional, y entendemos que como medida coyuntural podemos también establecer para los más de 7.000 epígrafes o 7.000 sujetos pasivos de este impuesto, tener la posibilidad de darle ese impulso económico adicional para que puedan de alguna manera mantener la actividad y mantener el empleo y ir reactivándonos entre todos, ¿no? En el ICIO lo que se plantea es aumentar hasta un 40%, teníamos ya un 20%, un 40% la bonificación que establecíamos para el impuesto de construcciones cuando se trataba de un negocio que o bien se creaba nuevo y había una edificación nueva, o bien era una modificación de la actual, una ampliación de la instalación actual.
no solo aumentamos un 40% la bonificación, sino que además flexibilizamos algo para tener más atractivo esta bonificación, que a día de hoy no se utiliza, tengo que decirlo así, de forma muy masiva por parte de los que deciden construir o deciden ampliar sus instalaciones, que se vincule a la creación de al menos un empleo. Entendemos que también es una medida coyuntural, así está planteado, pues para que podamos animar a que la gente quiera lanzarse pues, en la construcción o la edificación de una nueva actividad económica o de una ampliación de una existente con el ánimo de generar esa actividad, reactivación y esa reactivación económica. La tasa de vía pública también se ve mejorada. Yo creo que esto también es una cuestión que todos lo hemos comentado en diferentes mociones, pese a, bueno, pues al nivel, digamos, bajo de nuestras tasas. En este caso se procede a reducir un 10% adicional para el 2022 y 2023, afectando con ello a la tasa de ocupación de mesa y silla, a las ocasionales con motivos de la feria y la Semana Santa, la de toldo, la de venta ambulante o mercadillo, lo que conocemos como mercadillo, o venta de artículos y ventas ligadas a festividades. Esta cuestión pues también se recoge en los presupuestos, bueno, en la propuesta de ordenanzas fiscales, como medida de reactivación económica y de ayuda a los que peor lo han estado y lo siguen pasando. La ordenanza también para bodas civiles, aquí hay una serie de cuestiones de tipo técnico, tengo que decirlo así, que en base a los requerimientos de la propia Intervención General y de la Secretaría, pues procedemos a la transformación y a la derogación consecuentemente de la ordenanza actual de bodas civiles para transformar lo que viene siendo un precio público a tasa. En el caso de bodas civiles, eso conlleva, entre otras cuestiones, aparte de regularizar la situación a nivel fiscal, el hecho de que al no cobrar ya el IVA, pues se pueda reducir a los que decidan contraer matrimonio, casarse en el Ayuntamiento de Málaga, pues tener una rebaja por la cuantía del IVA. La derogación también lo comentaba antes, también supone una transformación y una regularización de la tasa reguladora de los precios públicos en el Patronato Botánico, al igual que hemos hecho con la Alcazaba, también se hace con el Patronato Botánico. Tratamos de mejorar la capacidad de comercialización de las ventas en las entradas para visitas al botánico, para que se puedan comprar pues, en origen, a través de una plataforma electrónica, para el turista que viene reservando su viaje y pueda hacerlo directamente. Supone regularizar también esta situación y mejorar en este caso pues, la comercialización de las ventas por entrada al Patronato Botánico. Y la ordenanza del Lima-SAM, que supone, en este caso, la reducción, como hiciéramos en el año 2021, del 25% de la tasa de basura industrial para compensar a los negocios que durante el 2021 se han visto y se están viendo obligados a cerrar de forma diaria o horaria por motivo de la pandemia y por resolución de las autoridades administrativas, ¿no? Trasladarle también que estas son las cuestiones relativas a las que suponen en el primer bloque de aprobación de nuevas ordenanzas o de modificación de las existentes, y luego iremos a los siguientes bloques relativos al Alcazaba Gibralfaro. En este punto supongo que va a haber intervenciones. Miro el señor Casá, el señor Noelia Losada no se encuentra en la sala, no sé si intervenirá. Señor Nikos Gilia, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Quizás hubiera tenido sentido debatir por lo menos las tres ordenanzas sobre las que presentamos enmiendas. Señor Conde, para ordenar el debate, quizás hubiera tenido sentido donde hemos presentado enmiendas, detenernos para poder proponer un debate, porque si no, nos está proponiendo un debate de 11 ordenanzas simultáneas. Vamos a intentar intervenir de esa manera, aunque igual el formato es un poco más caótico. Sobre la cuestión del IAE, nosotros hemos presentado... No tengo inconveniente. Si quieren tenemos tiempo hasta las 12:30, que es el pleno. Lo que sí pido, si vamos a ordenar el debate, que tratemos de entonces sí irnos al tiempo de cada intervención en cada uno de los puntos, ¿no?
Bueno, pues muy buenos días. Nosotros hemos presentado una enmienda a lo que es la propuesta de modificación del IAE y sobre esto vemos pertinente de cara a la ciudadanía que muchas veces se pierde con la maraña de instrumentos fiscales que se tienen en las distintas competencias, hacer un poco de pedagogía. Es importante que la gente sepa que este impuesto sobre actividades económicas desde el año 2003 solo están obligados al pago del mismo las personas jurídicas cuya cifra de negocio supere el 1.000.000 de euros, ¿vale? Este instrumento fiscal le afecta solamente a las empresas cuya cifra de negocio es superior al 1.000.000 de euros. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es si tiene sentido una rebaja fiscal del 5%, como propone el Partido Popular y Ciudadanos, a las empresas que facturen más de 1.000.000 de euros. Dentro de este grupo no solo están las que facturan más de 1.000.000 de euros, están también las que facturan entre 5 y 10 millones, 10 millones y 50 millones, 50 millones y 100 millones y más de 100 millones de euros. El titular de esta propuesta es que el ayuntamiento le baja un 5% el impuesto a los millonarios de la ciudad. Y nosotros creemos que es erróneo, porque justamente en este contexto de pandemia, de crisis, de esfuerzo financiero para los municipios, se tiene que hacer una pedagogía inversa. Se tiene que convocar a aquellos a los que les va bien y que facturan más de 1.000.000 de euros y hasta más de 100 millones de euros, y de forma solidaria se les tiene que pedir un esfuerzo adicional para ayudar a sus conciudadanos que necesitan políticas sociales y necesitan más que nunca la presencia y el apoyo de este ayuntamiento. Porque al mismo tiempo que le bajan un 5% el impuesto a los millonarios, aumentan el billete del autobús, implementan zonas azules en los barrios populares, son escasas las ayudas al pequeño comercio, hay muchos colegios de nuestra ciudad que están pendientes de obra y en pésimas condiciones donde van nuestros niños y nuestras niñas. Entonces es lo que nosotros muchas veces decimos de forma irónica, que son las políticas Hood-Robin. Robin Hood al revés. Le están quitando 600.000 euros a las arcas municipales con esta rebaja que de nuestro punto de vista es innecesaria y me atrevería a decir hasta demagógica. Le quitan 600.000 euros a las arcas municipales para dárselo al bolsillo de aquellos a los que le va bastante bien, porque para facturar más de 1.000.000 de euros al año, pues más o menos bien te va. Y esto es no solo nuestra posición, sino que es una medida que va contraria a las recomendaciones internacionales y permite que cite algunos bolivarianos famosos. Por ejemplo, el señor Joe Biden, que propone que Biden subirá impuestos a las rentas más altas para combatir la pobreza y los efectos del COVID. Otro centro bolivariano, como es el FMI, propone un alza temporal de impuestos a la... Termino. ¿Para terminar? Termino. El FMI propone un alza temporal de impuestos a las rentas altas y patrimonios para sufragar la crisis. La OCDE, otro gran centro bolivariano, receta subir impuestos a la propiedad y a las ganancias de capital para financiar la recuperación. Bill Gates, gran intelectual bolivariano, los ricos deberían pagar más. Y otro artículo que dice que el mito fiscal que bajar impuestos a los más ricos ni impulsa el PIB ni baja el desempleo. Entonces, ¿esto para qué sirve? Quitar 600.000 euros, se lo da a los millonarios y nosotros evidentemente estamos en contra y por eso hemos propuesto unas enmiendas que van justo en la línea de las recomendaciones internacionales. Gracias. Muchas gracias. Adelante, señora Murillo. Bien, buenos días. Carlos, no se ve el tiempo en la pantalla. Lo digo porque lo mismo me paso. Voy a intentar adaptar un poco. ¿Apago y vuelvo? Sí, porque el técnico no lo habrá puesto ahí, pero vamos, que no es por... Aquí sí está. Vale, sí, está en la otra pantalla. De eso en esta pantalla sale aquí, ¿no? Lo digo por intentar un poco... No, se lo digo y se corrige ahora. Vale, no, que soy muy disciplinada, intento adaptarme al tiempo. Bueno, como no sabíamos muy bien si íbamos a hacer una intervención general o lo íbamos a dividir, intentaré que no se me olvide ningún mensaje y también ser cumplidora de los tiempos. Nosotros, pues como todo el mundo, tuvimos conocimiento de la modificación de las ordenanzas fiscales el pasado 30 de julio, ¿no? Porque lo primero que se hizo fue pasar el trámite de la Junta de Gobierno local y ahí pues ustedes como equipo de gobierno emitieron una nota de prensa donde anunciaban una bajada de impuestos, ¿no? O por lo menos parece que lo querían vender de esa manera.
La verdad es que solamente eran noticias lo que teníamos, no teníamos conocimiento de los expedientes obviamente lo hemos visto ahora y como ya imaginábamos, pues era más titular que otra cosa, ¿no? Y eso lo vamos a ir desmenuzando a lo largo de las distintas ordenanzas. Lo que está claro, bueno, que nuestras impresiones es que ustedes aquí, sobre todo, nos han vendido humo y lo que pensamos es, y lo que más echamos en falta, y ya lo saben perfectamente lo que voy a decir, es que no se haga una modificación de una ordenanza que sí afecta a muchísimas familias, que es la plusvalía. Y nosotros siempre hemos hablado de eliminar la plusvalía mortis causa, para que las familias que hereden la vivienda habitual de sus padres o madres cuando fallecen, pues no tengan que endeudarse para poder, para tener que pagar el impuesto de plusvalía, que es algo que hemos ido pidiendo con insistencia en los últimos años desde nuestro grupo. Es más, quiero recordar que el señor de la Torre, en plena campaña municipal, aquella noche en el debate electoral, anunció que llevaría a cabo la reducción de la plusvalía mortis causa, pero seguimos esperando. Incluso meses más tarde, cuando se acercaba la campaña de las generales, en una entrevista que realizó en este caso el señor Conde, anunció también que iba a llevarse a cabo la reducción gradual de la plusvalía. Pero años más tarde los ciudadanos y ciudadanas de Málaga siguen esperando. Supongo que en este caso la excusa es el COVID y que no se ha podido hacer, pero creo que si estamos diciendo y anunciando que vamos a hacer bonificaciones fiscales y una bajada de impuestos, pues qué mejor que hacer algo que alivie el bolsillo de miles de familias. Y ahora voy a entrar en la valoración del primer punto, que es el impuesto a actividades económicas. Como se ha explicado, es un impuesto que pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros. Yo he tenido la oportunidad de ver las tripas financieras de muchas empresas y es verdad que facturar más de 1 millón de euros no significa que tengas beneficios, pero sí significa que esa empresa tiene músculo. En general son empresas que tienen más músculo que las pequeñas empresas o los comercios de nuestra ciudad o los autónomos, que son los que menos voy finalizando y peor lo han pasado. Por eso nosotros pensamos que la prioridad de estas ordenanzas debería ser proteger a los más débiles, a esos autónomos y a esas pymes de nuestra ciudad. Y dudamos de que estos 600.000 euros que dicen que van a dejar de ingresar para que se queden en el bolsillo de las empresas que facturan más de 1 millón de euros, dudamos que esto tenga un efecto multiplicador del gasto, que es lo que en economía normalmente se busca cuando se aplica una política fiscal. Y lo dudamos porque si hacemos cuenta, esos 600.000 euros divididos entre los 5.165 negocios que el año pasado solicitaron grabaron por el impuesto a actividad económica, supone un descuento medio de 115 euros. ¿Qué supone 115 euros para una empresa que factura más de 1 millón de euros? Yo creo que bastante poco y creo que esto no tiene un efecto multiplicador. Por eso creo que esto es vender humo más que otras cosas, pero bueno, aún así nosotros nos decantamos por la abstención en este punto. Bueno, pues en cierto modo, pues ni que sí ni que no, lo que representa una abstención. Muchas gracias, señora Murillo, por su intervención. Voy a tratar de explicarle al señor Gilia pues la inconsecuencia y la incongruencia, la contradicción de la enmienda que están planteando, que además con eso refuerza más el argumento último que ha utilizado la señora Murillo respecto a su abstención. Luego le comentaré algo de la plusvalía. Mire usted, señor Gilia, yo es que todavía no entiendo que ustedes estén instalados en esta cuestión en la pura demagogia. O sea, es que a día de hoy pensar que en Málaga hay 7.000 millonarios es que a mí, no sé, a mí se me nubla la vista cuando usted hace esa afirmación y se queda tan tranquilo. 7.000 millonarios hay en Málaga, en la ciudad de Málaga. Yo no lo entiendo, mire usted. Es contradictoria su propuesta. Entre otras cosas porque ustedes proponen la subida, en vez de la bajada, como planteamos nosotros, la subida del coeficiente en algunas de las calles, en las primeras, segunda y tercera, y sin embargo proponen mantenerla en el resto. Usted no se da cuenta de que hay negocios de esos millonarios que usted dice, de los muchísimos millonarios, que pueden estar en distintas calles, tanto de primera como de novena. Tanto de primera como de novena. Me voy a ir con referencia a un negocio que seguro que usted lo tiene en la cabeza, el Corte Inglés.
el de la zona del centro y la zona que está pegado al Palacio de Congreso. Mire usted, los millonarios en distintas calles, como usted dice. Además de contradictoria, es inconsecuente. Se lo tengo que decir de esta manera, inconsecuente con la realidad. Le estamos hablando de que son un conjunto de medidas, esta también, de forma coyuntural. Tratan de aliviar la situación económica de los negocios recogidos en este impuesto. Tengo que decirle una cuestión. ¿Usted sabe cómo se calcula sobre la base de, digamos, de esos negocios que facturan más de 1 millón de euros? Dice acertadamente la señora Murillo, 1 millón de euros de facturación, que nada tiene que ver con el beneficio. Se lo aclaro a usted por si no lo tiene del todo claro. Nada tiene que ver con el beneficio. Mire usted, hablamos de negocios que se calculan sobre, o sea, hablamos del impuesto que se calcula sobre la cifra de negocio del año 2019. A día de hoy hay empresas que, vinculadas a este epígrafe, han podido tener una cifra de negocio, pues, por encima del 1 millón de euros en el año 2019, insisto, cifra de negocio, y sin embargo ahora, cuando toca tributar por el impuesto, las cosas le vienen muy, muy mal dadas. Aparte, aclararle a usted, por si no lo tienen claro tampoco esta cuestión, que cuando hablamos de cifra de negocio, hablamos de cifra de negocio a nivel nacional. Así que podemos hablar, por lo que pasa es que tributan por los establecimientos que tienen en la ciudad de Málaga, pero pueden ser empresas que están distribuidas a lo largo y ancho de toda España, con, insisto, pues un volumen de rotación que nadie tiene que ver, o de facturación, que nada tiene que ver con el beneficio, insisto. Pero es que además su propuesta es demagógica, no solo por esos 7.000 millonarios que usted dice que hay en Málaga, sino porque además, le digo que dentro de este epígrafe hay medianas empresas, sí, que están vinculadas a grupos empresariales, pero hay medianas empresas que dan empleo a muchos trabajadores. Le hablo de, a título indicativo, 40 compañías de seguro, 27 empresas de albañilería y pequeños trabajos de reparación, 54 agencias de viajes, 6 empresas de cuidado de animales, 22 de asistencia a discapacitados físicos y mentales, 50 de comercio al por menor de calzados y complementos, 21 farmacias, 71 empresas de instalaciones eléctricas, 177 de promoción inmobiliaria. Señor Scilia, por favor, salga de ese estereotipo de discurso y céntrese en lo que realmente tiene el contenido de esta norma. Y por ponerle un último ejemplo, para que usted lo tenga en cuenta, señor Scilia, en la ciudad hermana de Barcelona, donde ustedes gobiernan, o bueno, un partido cercano a usted gobierna ya, en esta cuestión, que sepan ustedes que, por ejemplo, en su nivel y categoría de calle, pues la novena, lo que es la calle de menos poder adquisitivo, por así decirlo, está muy por encima. Esa que ustedes dicen que son de los más pequeñitos, están muy por encima. Está un 30% por encima de lo que cobramos aquí en Málaga. Y sí, vamos a seguir atrayendo a esas empresas que están saliendo en ese éxodo empresarial de Cataluña a que sigan viniendo a Andalucía y a Málaga. Y señora Murillo, y termino, en el tema de la plusvalía, que sabía que este tema lo iba a traer, tengo que decir que evidentemente nadie podía saber, usted lo ha dicho muy bien, que con el COVID se nos iban a caer 50 millones de euros los ingresos de este ayuntamiento. Y vamos a tener que asumir gastos por COVID por importe de otra cifra similar, de casi 50 millones de euros. Usted está planteando 19 millones de euros de caída en los ingresos por eliminación de la plusvalía. Por cierto, un discurso de izquierda que no termina de convencerme si miro a un lado de la bancada de la izquierda o a otro lado de la bancada de la izquierda, porque los 19 millones de esos supongo que será para quitarle la plusvalía mortis causa tanto a los ricos como a los pobres, entiendo yo, porque su propuesta es totalmente dispersa. Pero es que además estamos a la espera de que el Gobierno de España, después desde el año 2017, tendría que haber ya modificado la regulación respecto al impuesto de plusvalía. Por cierto, propuesta que ya se está moviendo en el Congreso, que nos han hecho llegar una propuesta a la FEN y que supone una bajada en los ingresos del 42% si prosigue la modificación de las plusvalías, del reglamento de plusvalías que el Gobierno de España pretende. Espero que si esta modificación tiene lugar y finalmente es así, haga lo que hizo el señor Aznar, que se lo ha olvidado a usted decir, señor Scilia, el señor Aznar en el año 2003, cuando quitó el IAE a las empresas que bajaban de la facturación de 1 millón de euros, compensando automáticamente a los ayuntamientos que habían perdido esos ingresos. Señora Losada.
Bueno, creo que aunque se iba a debatir una por una, al final estamos haciendo una especie de resumen general, ¿no? Más o menos. Bueno, pues yo también voy a aludir un poco generalmente a... Bueno, perdón, señor. ¿Ha preferido el señor Gilia, en las que hay enmiendas propuestas, que son en 3 de ellas, que haya un debate separado en este asunto? Bueno, pues en este caso yo estoy de acuerdo con la estabilidad, con el rigor y con el marco de contención fiscal. Con no meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes, y yo creo que se está realizando un extraordinario esfuerzo por parte de este ayuntamiento por congelar impuestos. Es verdad que se han realizado modificaciones a 2 ordenanzas y además el objetivo ha sido, en primer lugar, o seguir apoyando al sector empresarial con la confianza de que la situación sanitaria pues, nos acerque cada día más a una actividad económica que teníamos previa a la pandemia, y en segundo lugar, pues con adecuar las tasas a la realidad actual de los espacios municipales, incrementando las medidas de protección en los mismos y la valoración real que de recursos municipales se emplea para prestar pues, celebración de bodas, etcétera. Y bueno, en este sentido, yo creo que también quería hacer alusión. Sí, para terminar. Simplemente, bueno, como vamos a debatir las alegaciones a lo de la tasa pública de la Alcazaba, continuaré con eso. Simplemente decirle a la señora Murillo que estoy completamente de acuerdo en su reivindicación de la plusvalía y no le quepa la menor duda que Ciudadanos, en cuanto que se pueda y los presupuestos lo permitan, abordaremos ese tema porque es una cuestión crucial también para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gilia. Segundo turno de intervención. Muchas gracias. Creo que mete en una misma bolsa todo tipo de situaciones. Yo no estoy calificando a una empresa de pinturas o de albañilería de millonarios. Le dije en la primera intervención que usted le está bajando el 5% tanto a las empresas que facturan 1 millón de euros como a aquellas que facturan más de 100 millones de euros. Y entonces no me mezcle una gran empresa de seguros con una pequeña empresa de albañilería de trabajadores malagueños o un comercio del calzado, porque la situación no es la misma. El callejero fiscal, justamente lo que viene a señalar, y usted mismo lo ha dicho en su intervención, hay calles que se le presupone mayor poder adquisitivo a los comercios y empresas que radican ahí, sí, porque si no, no tendría sentido la propia segmentación de calles, digamos, en función de las categorías de calle que usted propone aquí. Mire, el otro día en calle Larios, paseando, ¿no? Veía uno de los comercios que están ahí, se encontraba a los grandes bancos, el BBVA, grandes... Para terminar, por Termino, favor. Massimo Dutti, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sentido tiene, justamente incluso desde el punto de vista de la eficiencia, descontarles 100 euros, que es lo que, como decía la señora Murillo, le va a tocar a cada una de estas empresas, con la necesidad y la situación, dura situación que viven también las arcas municipales para afrontar las ayudas sociales? Y usted me llama demagógico a mí, eso es demagogia. Bajarle a una empresa que factura más de 50 millones de euros, 100 euros, para intentar vender hacia afuera de que este ayuntamiento baja los impuestos a todos, etcétera, etcétera. Es equivocado, y por eso le citaba a alguna gente de referencia que entiendo que usted respeta más que a mí, que están planteando otro tipo de políticas fiscales y pidiéndole un esfuerzo extra a aquellos a los que le va bien. Y es eso lo que queríamos señalar. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Bien, estamos teniendo un debate algo convulso sobre fiscalidad, interesante, porque creo que a nosotros nos gusta debatir sobre estos temas, pero en la práctica lo que estamos hablando es de esos 115 euros que las empresas que facturan más de 1 millón de euros, que por tanto tienen más músculo, 115 euros que no van a tener que pagar. Y yo me pregunto, ¿cuánto le ayuda eso a esas empresas? ¿No le ayudaría eso más a los autónomos o a las pymes de nuestra ciudad? Ese es el debate que estábamos hablando. La pregunta también es, ¿se crea con esto más empleo? ¿Se reactiva la economía realmente con esta reducción? Usted ha comentado que caen en 50 millones de euros los ingresos y que ha tenido que asumir el ayuntamiento gastos extras por el COVID. ¿Le ha reclamado usted a la Junta de Andalucía dinero para cubrir esos gastos extras? Por la limpieza de los colegios, por el vacunódromo, no sé, creo que debería reclamárselo, porque del Gobierno de España se han llegado 2 millones de euros con los que han pagado las prestaciones económicas de urgencia y más de 12 millones de euros para la empresa de... Para terminar. Y por último, con el tema de lo de la plusvalía, nuestra propuesta siempre ha sido muy clara, la plusvalía mortis causa por la vivienda habitual.
Ustedes, cuando sacamos este debate y en mociones que han presentado, si quieres se la recopilo, ustedes compran esto a media porque quieren ir un poquito más allá y quieren quitar la plusvalía entera. Y nosotros esto siempre lo hemos dejado bastante claro. Y respecto a la financiación, como comentaba antes, el Gobierno de España le ha permitido suspender la regla de gasto. De hecho, estas ordenanzas fiscales se financian gracias a la suspensión de la regla de gasto. Me habla de esos 50 millones de euros y no me dice que el Gobierno de España ha condonado la devolución de casi 40 millones de euros por la PIE o que aumenta la PIE para el año que viene en un 13%. Vamos a hacer un poquito de memoria. Muchas gracias, señora Murillo. Es que si abrimos tanto el debate, al final dispersamos. Yo estoy hablando de fiscalidad y voy a seguir hablando de fiscalidad y usted me ha dado argumentos de fiscalidad y yo le voy a seguir hablando de fiscalidad. Lo que hablo, cuando hablan de la plusvalía, y que lo hablan así de esta manera tan abierta, es que es contradictorio su mensaje continuamente. No ya solo en este salón de pleno, donde ya le he referenciado que aquí tenemos al Grupo Adelante Málaga pidiendo fiscalidad altísima para los riquísimos que tenemos aquí, que se cuentan por miles, y una fiscalidad mejor para los que menos tienen. Evidentemente, ya digo que para todos, aquí en este ayuntamiento, en esta ciudad de Málaga, para todos a nivel general la fiscalidad es muy, muy baja. Sin embargo, ustedes cuando hablan de la plusvalía me meten ahí a los ricos y a los pobres. Me da igual la primera vivienda habitual. Lo tengo clarísimo, la vivienda habitual, claro que sí, pero a los ricos y a los pobres. O sea, ese es el mensaje en contradictorio en este salón de pleno. Pero si miramos fuera de este salón de pleno, vemos a la señora Montero, que sigue predicando con ese concepto que usted habrá conocido de la armonización fiscal, que detrás de eso lo que hay es un intento nuevamente de la señora Montero de convertir España lo que era en Andalucía cuando ellos gobernaban, un auténtico infierno fiscal. Un auténtico infierno fiscal. No podemos recibir lecciones de ningún tipo desde este equipo de gobierno, desde el Grupo Popular, respecto a fiscalidad. Donde estamos, bajamos los impuestos y donde tenemos la coyuntura para hacerlo, así lo hacemos. Nos hemos comprometido a hacerlo con la plusvalía y lo haremos en el momento en que la coyuntura lo permita y, desde luego, los anuncios que nos llegan sobre la reforma de la plusvalía no lleguen a buen puerto, porque es que, como sea verdad que nos van a quitar cerca de 20 millones de euros sin compensarnos, pues vamos a poner el pie en pared, porque evidentemente detrás de esos ingresos, como usted sabe perfectamente, en política presupuestaria hay una corriente de gasto y de servicios. Y, señor Iglesias, insisto, usted obvia, ya ha bajado su discurso de los 7.000 millonarios, pero usted está obviando lo que le he dicho anteriormente, que hay pequeñas, o sea, hay medianas empresas que su nivel de facturación ha podido ser X en el año 2019 y que ha podido bajar de forma estrepitosa como consecuencia de la COVID. Y hacia ellos también va dirigido esta medida, y porque queremos dar un mensaje a nivel general, y el resto de ordenanzas fiscales así lo atestiguan, de que queremos seguir siendo atractivos a la inversión y a la llegada de nuevas empresas. Dicho lo cual, y habiendo comentado todas estas cuestiones, lo que se propone en esta propuesta es que habría que votar. Hay dos puntos. El primer punto es, en base a los requerimientos de secretaría, el primer punto la primera propuesta de este punto sería el desestimar las enmiendas del Grupo Adelante Málaga y en segundo lugar sería aprobar la ordenanza tal cual está. Entonces, entiendo que quieren votación separada en este punto. Pues como hay votación separada, en primer lugar votamos el desistimiento de las enmiendas del Grupo Adelante Málaga. Ocho votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones. El segundo punto sería la propuesta de aprobación de esta ordenanza fiscal, de esta bajada del 5% en el IAE. Ocho votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones. El segundo asunto que llevamos en el orden del día
es la relativa al ICIO, que también aquí hay enmiendas del Grupo Adelante Málaga. Ya le he dicho brevemente en qué consiste esta medida, de forma también coyuntural, animar pues a la construcción de edificaciones que estén vinculadas a una actividad empresarial, sea nueva o sea de ampliación, para generar más empleo y, bueno, y que les cueste menos este impuesto, insisto, de forma coyuntural. Intervenciones en este punto. Señor Casal, señora Losada, señor Sigiglia, ¿quiere intervenir en este punto? ¿Alguna pregunta o una cuestión? Sí, muy brevemente. No, la duda que nos surge con esta medida es la siguiente paradoja, ¿no? Es decir, se pone en marcha una bonificación con el objetivo de crear empleo, pero se desliga de la necesaria vinculación a que efectivamente y formalmente se creen empleo. ¿Entiende? Usted aumenta del 20 al 40% la bonificación y le quita el requerimiento de que para poder recibirla se deba formalizar la contratación de trabajadores. Entonces, esa es la paradoja que a nosotros nos despierta la medida que está tomando, porque es, para crear empleo se desliga la obligatoriedad de crear empleo. Entonces, eso es lo que nos gustaría que usted nos explique. También nos gustaría bajo qué tipo de informes usted toma este tipo de medidas. ¿Son percepciones? ¿Son cosas que usted escucha en su tiempo de ocio de empresarios de la construcción? O sea, ¿sobre qué criterios se basa para una bonificación que desde su implantación en 2013 no solicitó a nadie? Usted de repente diga, no, si la duplicamos al 40% y le quitamos el requerimiento de contratar gente, ahora sí va a funcionar. ¿Sobre qué base, esperemos que rigurosa y con algo de sostén científico, ustedes toman esta decisión? ¿No es simplemente, una vez más, una medida para intentar buscar un titular, para intentar avanzar en esta idea de que son una aplanadora bajando impuestos, etcétera, etcétera? Porque son cuestiones importantes que afectan, en este caso no mucho, son 50.000 euros de verdad, pero es importante que los debates sobre los instrumentos fiscales los tengamos sobre una base mínimamente rigurosa. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Bueno, nosotros vamos a apoyar esta modificación, pero sí quería hacer una reflexión y voy a la línea de lo que dije al principio. Es que tengo la sensación de que esto es vendernos humo constantemente, porque el propio informe recoge que no hay constancia de que en años anteriores se haya solicitado ninguna bonificación fiscal en este apartado. Es decir, que en años anteriores la bonificación ha sido 0. Y ahora anuncian ustedes que duplican la bonificación. Pero es que el doble de 0 sigue siendo 0, ¿vale? Lo digo porque ahí es donde yo digo que hay humo, ¿no? Que nos están vendiendo humo con esta historia. Aún así, nosotros lo vamos a aprobar, pero sí quería dejar esto sobre la mesa porque los titulares a veces dan lugar a confusión y a una realidad que no es la que dicen los números. Bueno, les contesto a ambos porque creo que va a ser suficiente mi explicación para que así lo entiendan. Mire usted, hasta el punto de hacer una pequeña autocrítica, pero bueno, no me importa hacerla. Esta medida, evidentemente, lo que buscaba en su origen y lo que sigue buscando ahora, incluso de forma reforzada a nivel de bonificación, es pues incentivar a que las empresas den ese paso a poder ampliar el negocio, hacer una reforma o un nuevo negocio, en el ánimo de que, bueno, eso suponga una mayor actividad empresarial y, por lo tanto, suponga una mayor contratación de personas. Hasta ahí es correcto. Lo que estamos viendo es que esta medida no termina de tener un impacto positivo, puesto que no se demanda de la manera que entendíamos que se podía demandar el tiempo que ha venido aplicándose ese 20%. No desvinculamos, señor Giglia, la creación de empleo. Lo vinculamos a la creación de una persona. Aquí podemos hablar de grandes empresas, otra vez, nos vamos a volver otra vez al debate anterior, pero también de pequeñas empresas que han destruido empleo a día de hoy. Es que hablamos de nuevamente una medida coyuntural. En un escenario de destrucción neta de empleo, que podamos dar argumentos para que no solo no se destruya, sino que además se cree empleo. Yo creo que es positivo que coyunturalmente lo hagamos. Y hago esa autocrítica, la hago.
creo que debemos hacer unos mecanismos de comunicación desde Gestisán con la Gerencia Municipal de Urbanismo para que se conozca en origen, a la hora de expedir la propia licencia de obra, esta cuestión y que sí quede de alguna manera debidamente asesorado o informado pues esa persona que quiere promover esta obra de que puede beneficiarse de esta bonificación. Por cierto, en su enmienda hay un error que, en fin, que de alguna manera, aunque la invalide en este sentido, no deja de tener sentido el exponerla, y es que no dicen nada de cuando se crean 2 empleos. Es decir, se centran en los de 3, pero no dicen nada de cuando cuando se crean 2 empleos. No se menciona nada al respecto. Pero bueno, al margen de esa cuestión puramente de técnica o de error en redacción, como se quiera decir, la cuestión de fondo queda explicada de la manera que lo he dicho. Tratamos de alguna manera de mejorar el atractivo de esta medida, flexibilizar incluso para los pequeños la posibilidad de que se acojan a esta medida y a partir de ahí ya, bueno, pues de forma coyuntural venir a aplicarla. Si pues vemos que ya esto tiene un cierto atractivo, bueno, pues ya veremos en función de la evolución económica de la ciudad, pues podremos relajar o rebajar esta bonificación y iremos adaptando las medidas. Pero esa es la explicación que le ofrezco a este respecto. Señor Iglia, ¿tiene la palabra? No, muy brevemente. Una de las cosas que me parecía que interesante de cómo estaba formulada la ordenanza anteriormente era el carácter de proporcionalidad que se adaptaba con el porcentaje vinculado a la plantilla a la realidad de las distintas empresas, ¿no? Usted me está diciendo, volvemos a lo mismo, en la que en vez de adaptar con carácter progresivo los instrumentos fiscales a las distintas situaciones económicas y los tipos de empresa, usted hace como una especie de bono que le vale lo mismo. Es decir, da igual que una empresa que tiene, por ponerle un caso, 60 trabajadores contrate un trabajador más, que una empresa que tiene 8 contrate a un trabajador más. Y eso es lo que nos parece que no contribuye a lo que nosotros insistimos cuando se tome en serio lo que le estamos planteando, que es en profundizar la progresividad de los instrumentos fiscales. Eso es lo que nos llama la atención. Y por eso no vamos a votar a favor de esto. Muchas gracias. Señor Murillo. Me voy al último ejemplo, que no sé si ha sido bien traído a colación o no. Usted mismo se está, digamos, dándose cuenta de su ejemplo. Habla de que una empresa de 80 trabajadores se le exija algo más para tener derecho a la bonificación y una empresa con menos trabajadores se le exija algo menos. Nosotros, precisamente, el único margen de maniobra que nos permite la ley es aplicar esta bonificación, que se aplica de forma lineal, no puede estar en función de pues, la capacidad, digamos, económica de cada una de las empresas que lo pueden solicitar. Por eso, precisamente, porque queremos rebajar ese requisito para que los pequeños, que no pueden crear o crecer en más de 3 empleos, sino que solamente a duras penas pueden mantener su empleo, cuanto menos poder subir un empleo adicional de forma neta, pues puedan también beneficiarse. Precisamente, esta cuestión ahonda más en las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas para que puedan tener acceso a esta bonificación. Insisto, si del devenir de la aplicabilidad de esta bonificación podemos ir reconduciéndola a otras posibilidades, así haremos. Pero a día de hoy, con la coyuntura actual, creo que hacemos bien en tratar de animar esa reactivación económica y salir de este letargo que la pandemia nos ha sumido a todos. Bueno, procede en este caso también la votación, en primer lugar, entiendo que votación separada, pues en primer lugar de la enmienda de aprobar la desestimación de la enmienda planteada por el Grupo Adelante Málaga. Ocho votos a favor y 7 votos en contra. Procede ahora la votación de la aprobación de la ordenanza tal cual está planteada. ...13 votos a favor y 2 votos en contra.
Procede también ahora el punto número 3, que sería el último a los de a debatir, que tiene también una enmienda, la relativa al Patronato Botánico Ciudad de Málaga, el punto número 3, la nueva ordenanza fiscal, que ya le he comentado de lo que se trata. Básicamente de hacer correcciones de carácter técnico y jurídico, de alguna manera instados por la propia intervención y la propia Secretaría. Partimos de un origen, recordarán ustedes, en el año 2015 teníamos el Patronato Botánico Ciudad de Málaga. El patronato tenía una forma jurídica complicada de ensarzar con digamos, la administración pública. Se decidió, en este caso, empezar a dar pasos bueno, pues para poder, de alguna manera, controlar la gestión de forma más directa, tanto en la recaudación de los ingresos por las tasas o los precios, los servicios que se prestaban, como por la adscripción ya incluso del personal cuando se disolvió el Patronato Botánico Ciudad de Málaga en el año 2015. Todavía quedan cuestiones a resolver en la propia enmienda, perdón, en la propia ordenanza, cuestiones de carácter técnico, como digo, de regularización, pero también aprovechar la misma oportunidad que se ha tenido con la ordenanza de Alcazaba Gil Alfaro, y es el hecho de poder, mediante precio público, poder aplicar con mayor eficiencia pues la comercialización de las entradas de visitas al botánico, que no se pueden hacer pues por ninguna plataforma web, ni se pueden hacer con una pasarela de pago, ni se pueden hacer desde un país tan remoto pues como bueno, cualquiera que podamos pensar, ¿no? Eso no se puede hacer a día de hoy porque no se tiene el mecanismo que es a través de un precio público. Para este tipo de cuestiones son para las que introducimos algunas modificaciones en lo que se refiere a la gestión de la tasa o ya ahora precio del Patronato Botánico Ciudad de Málaga. ¿Alguna intervención a este respecto? Señor Esguiglia, ¿quiere intervenir en este punto? Sí, gracias. El problema que tenemos es de fondo con esto. Evidentemente que la ordenanza fiscal intenta regular actividades que se realizan en este espacio promovidas por este equipo de gobierno, pero es que ahí es donde está y donde señalamos nosotros el problema, que se radica en la tasa número 1, que es la que tiene que ver con habilitar la explotación comercial por parte de entidades privadas de un jardín protegido que debe ser cuidado por este ayuntamiento como si fuera la joya que es. Yo le traje algunas ideas que estaba pensando a este equipo de gobierno, a ver si qué les parecería, ¿no? Por ejemplo, una pista de paintball en la Alcazaba. Estaría chulo, ¿no? Eso también daría dinero. O poner un Burger King en Gibralfaro. Tendría unas vistas hermosas y permitiría reactivar la economía. Con esta ridícula propuesta que le hago, lo que quiero poner evidentemente sobre la mesa es que todo no se vende, todo no se explota, y en nombre de la dinamización económica no deberían poner en riesgo una joya como es el Jardín de la Concepción. Ustedes están permitiendo que una empresa privada realice actividades con centenares y centenares de personas, ruido, sonido, luces, de hasta 9 horas de duración están habilitando con esta ordenanza. Cuando expertos, gente especializada en la conservación del espacio, en la riqueza botánica que tiene el edificio, le están diciendo que esto es una cosa realmente, una especie de locura. No tienen otro lugar donde poder desarrollar la actividad económica privada. Hay muchísimos en Málaga. Ustedes se presumen de ser gente de innovación, creatividad. ¿No pueden buscar soluciones alternativas para el desarrollo económico que no pase por utilizar un jardín tan excepcional como el de la Concepción como un centro lúdico para la explotación comercial? Pues nosotros estamos claramente en contra. En ese lugar nos situamos con la gente que dice proteged ese espacio, cuidar esa joya, no permitáis que por la mera hecho de la actividad económica se pueda atentar o potencialmente poner en peligro la riqueza de ese espacio. Así que evidentemente lo que proponemos es que no se permitan ese tipo de actividades y por lo tanto que no tenga una traducción en la ordenanza fiscal. ¿Las quieren hacer un espectáculo de luces y un gran concierto? Hay muchísimos lugares en Málaga para hacerlo. ¿Quieren dejar en manos de una empresa que pueda hacer un poquito de negocio privado y generar unos cuantos empleos? Está bien, hay muchos lugares en Málaga para hacerlo, pero el Jardín Botánico de la Concepción es una joya que merece la pena proteger y cuidar y es lo que uno desearía que este equipo de gobierno hiciera. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo.
Bien, por poner un poco en contexto, hasta el año 2015 el botánico lo gestionaba el patronato, hasta febrero de 2015 lo que había era una concesión administrativa y era la empresa Doña Francisquita la que asumía la organización de las actividades en este espacio. En febrero de 2015, en pleno, se acordó la extinción del patronato, que fue en ese momento, se acordó la extinción, perdón, estoy liándolo. En febrero de 2015 se acordó que se extinguía la concesión administrativa que tenía Doña Francisquita y que fuese el patronato botánico quien asumiese la tarea. Y en noviembre de 2015, con nuestro voto en contra, el Ayuntamiento acordó disolver el patronato botánico, que era quien estaba asumiendo las tareas, y que nosotros estábamos de acuerdo en que fuese el patronato botánico quien asumiese directamente esas tareas. A partir de ese momento se dice que las actividades las va a gestionar directamente el área de medio ambiente, pero en la práctica al final lo que ocurre es que se hacen contratos, se subcontrata, se saca concurso, se licita y al final las actividades las vuelve a gestionar una empresa privada. Y esto es lo que nosotros estamos diciendo, que estamos en contra de un modelo en el que al final un bien de interés cultural lo está gestionando las actividades que dentro se desarrolla un privado. Y para muestra, precisamente el espectáculo navideño que se pretende montar, por el que el Ayuntamiento prevé ingresar 50.000 euros de canon. Ojo, que me parece estupendo que se ingrese dinero si una empresa explota algo en nuestra ciudad, pero es que estamos hablando de un bien de interés cultural y queremos ingresar dinero explotando y poniendo en riesgo el patrimonio que tenemos dentro del botánico. Por tanto, nosotros no estamos de fondo de acuerdo con esta ordenanza y, además, en la modificación que se propone, la Secretaría General hace una serie de observaciones que nos generan dudas, en especial una que viene avalada por un jurado tributario y que dice que la memoria justificativa que acompaña el expediente no recoge explicación alguna respecto al cambio de naturaleza que se menciona en la ordenanza. Y también la intervención y la secretaria vienen al final a poner sobre la mesa y a criticar el caos de ordenanzas varias, porque está esta y la 4 relacionada con el mismo tema de ordenanzas varias que vienen a regular lo que es las tasas y precios que se cobran en el Jardín Botánico, algo que también nos lía a nosotros porque hasta yo misma he tenido que leer varias veces la documentación para aclarar qué era una cosa y qué era la otra. Por tanto, nuestro voto en este punto va a ser en contra. Muchas gracias, señora Murillo. Señor Esguilia, comentarle, evidentemente, dispersar el debate hablando de lo que va a hacer o deja de hacer o cómo lo hace el área de medio ambiente con respecto al Parque Botánico de la Concepción, yo creo que no viene a caso en esta propuesta de modificación de la ordenanza fiscal. Nada de lo que se viene haciendo ahora mismo puede dejarse de hacer por mor de esta ordenanza. Es decir, esta ordenanza no viene a añadir nada de lo que se viene haciendo ahora mismo. Viene a reordenar, por cierto, señora Murillo, cuestiones que estaban pendientes de ser resueltas, referencias al patronato botánico, como le he dicho anteriormente, y otras cuestiones que vienen a garantizar todavía más la gestión directa del Ayuntamiento respecto a este recurso. Por cierto, les recuerdo que en sus propuestas, en esos 150 millones que han pedido para la propuesta para el año 2022, también se recoge el adelgazamiento de la administración paralela, como la definen vosotros. Votaron en contra de esa disolución del patronato para escribirlo. Me hace sonreír esta cuestión. Pero bueno, en cualquier caso, lo que vengo a deferir con esta ordenanza, por no desviarme, es que tratamos de seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo, pero con una oportunidad adicional. Y es el hecho de que, como cualquier otro gran parque botánico, la gente, los amantes de la botánica y los amantes de este tipo de recursos puedan hacerlo cuando vienen a visitar Málaga en origen, que puedan solicitarlo pues por una página web, pagando y reservando su entrada por una plataforma de pago. Eso no lo permite a día de hoy la ordenanza fiscal. No lo permite la ordenanza fiscal. Y, por lo tanto, para esta cuestión es para lo que se implementa esta ordenanza, para que hagamos lo que hacemos con las Alcazabas y el Faro. Eso no quita que tanto para Alcazabas y el Faro como para el Botánico las cosas se hagan preservando, como siempre, pues la integridad del bien del que se pretende hacer un servicio. Por ejemplo,
en el caso de la Alcazaba, pues preservando la integridad de la historia y de esas edificaciones de nuestro patrimonio, pero también en el caso del patrimonio botánico, pues de que los servicios que se vayan a prestar pues sean desde luego consecuentes con la realidad del bien que también hay que preservar. Y eso se puede y es compatible. Lo hacen otras grandes ciudades del mundo. Usted me sacaba antes a Biden con motivo de otra cuestión, pues estoy seguro que en Estados Unidos Biden permiten que haya parques botánicos que puedan ser, de alguna manera, se puedan desarrollar este tipo de actividades que aumentan su atractivo y sin perjuicio de que se siga preservando el bien botánico que hay que preservar. Por consiguiente, decirle, señora Murillo, que las cuestiones que Secretaría había planteado en su informe han sido recogidas, algunas de ellas podemos compartirlas más o menos, eso se lo expliqué en la reunión a nivel interno. Evidentemente, informe de la Secretaría que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, pero que nosotros hemos incorporado con una serie de modificaciones a sugerencia de la propia Secretaría, y en otras cuestiones pues nos hemos emplazado a desarrollarla porque no impide que podamos seguir prestando el servicio como venimos prestándolo y porque con la Alcazaba pues no se plantearon estas cuestiones. En cualquier caso, nosotros el diálogo lo mantendremos abierto con los distintos habilitados nacionales para que estas cuestiones vayan avanzando y se vaya regularizando del todo esta cuestión. ¿Alguna intervención más? Procede la votación, en primer lugar, de la enmienda, en el sentido de desestimar la enmienda propuesta por Adelante Málaga. Ocho votos a favor y 7 votos en contra. Procede la votación de la ordenanza tal cual se está planteando en el punto número 3. Ocho votos a favor y 7 votos en contra. Bueno, decirle que hemos hablado de no abrir más debates en los siguientes puntos, trasladarle que quizá ha quedado más difuminado por el intenso debate que agradezco en el tema de impuestos a actividad económica y CIO y botánico, pero decirle que hay otras medidas recogidas en estas propuestas de ordenanza que vamos a votar que tienen que ver también con los sujetos al impuesto a la tasa de vía pública, que son más de 5.000 personas las que se van a ver beneficiadas de la reducción de esta tasa, o de la tasa de basura, que también se ven bonificadas en un 25%, como comenté al principio de mi intervención. Yo creo que es positivo que ahí estamos hablando de cerca de 650.000 euros, unos 10.000 sujetos que de estas tasas, que son pequeños y medianos empresarios, autónomos, etcétera, que van a verse mejorados en su situación fiscal respecto a día de hoy. Procede entonces la votación directamente ya del punto número 4. Ocho votos a favor, 6 votos en contra y 1 abstención. Procede repetir la votación de este punto. Ocho votos a favor y 7 votos en contra. Procede ahora a votar el punto número 5 relativo a la tasa de vía pública. No ha llegado. No, está bien. El que falta es el de Casar, el de Juan Casar. Procede nuevamente la votación de este punto. Sugiero la intervención de todos en este punto. Unanimidad. Procede la votación del punto número 6, relativa a bodas civiles en el Ayuntamiento de Málaga.
Unanimidad. Procede la votación del punto número 7 respecto a también las bodas civiles en el Ayuntamiento de Málaga. Unanimidad. Paco, no cabe la retroactividad de esta ordenanza. Tampoco de tu decisión, ¿eh? Punto número 8, recogida de residuos sólidos urbanos. Unanimidad. Punto número 9, relativa a la resolución. Perdón, aquí estamos, separa la votación. Este punto tiene que ver con la ordenanza fiscal número 7, tanto este punto como el punto número 10. Hablamos de la Alcazaba y Castillo Giro Alfaro, respecto a tanto, por un lado, la aprobación de las alegaciones, resolución y aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal número 7 y 36, relativa a Alcazaba y Castillo Giro Alfaro. Aquí lo hemos desgajado para dejar claro que se trata de una cuestión que ya aprobamos o se abstuvieron, creo, si mal no recuerdo, en el anterior pleno, donde se aprobó inicialmente esta modificación de ordenanza. Lo que pasa es que hay alegaciones en el periodo de exposición planteadas por el partido Ágora, que dice denominarse un partido político, partido Ágora, que lo que vienen a plantear, hay una cuestión de bonificación del 50% para los grupos para grupos de interés que en materia social, con lo cual no existe esa posibilidad técnica en la ley de Haciendas Locales, en los tributos la normativa que regulan estos tributos. Y en el segundo lugar, lo que se solicita es una bonificación mayor para las personas empadronadas en Málaga. El empadronamiento no es motivo de distinción a la hora de cobrar por una tasa o un precio público, por lo tanto esa parte no cabe, pero por otro lado hay que decirle al partido Ágora, y así se lo haremos saber, que todos los malagueños y todas las personas que quieran visitar de forma gratuita la Alcazaba y Giro Alfaro lo pueden hacer los domingos, porque así se estableció en la ordenanza fiscal. No obstante, ¿alguna intervención en este punto? Pues procede la votación. En este punto procede la votación del punto número 9 respecto a la resolución de la alegación y aprobación definitiva. ...13 votos a favor y 2 abstenciones. Punto número 10, respecto a la resolución de alegación y aprobación definitiva de la ordenanza 36. ...13 votos a favor y 2 abstenciones. Bueno, hemos terminado la comisión. Agradezco todo el debate y nos emplazamos al pleno de dentro de un rato.